Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva oportunidad de entrevistados a través de Nación TV, nuestro canal. Hoy nos encontramos aquí, en el recinto del Concejo de Neiva, y es que precisamente hoy nuestro invitado en entrevistado durante estos 30 minutos será el presidente de esta corporación, Mateo Trujillo. Presidente, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Belsi. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, pues es un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. Me contaron que nació en el 82 en el municipio de Lagrado, ¿no? Sí. Allá viví 16 años, hice mi primaria, mi secundaria y bueno, un pueblo que aprecio mucho. Bueno, ¿con quién vivió? ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo está conformada su familia? Bueno, básicamente yo soy hijo único. Mi papá se había casado antes, enviudó. Tuvo 8 hijos y cuando enviudó se casó con mi mamá. Él murió cuando yo tenía 5 años. Muy pequeño, ¿está usted? Sí, bastante pequeño. Tengo algo, imágenes, por allá algunas memorias de él. ¿Qué alcanza a recordar de su padre? Dentro de esas memorias. Era una persona ya mayor, era de carácter recio, pero son más como imágenes muy cortas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mucho que una vez íbamos tenía una vega, una plantación de cacao, y íbamos en un caballo y se había caído un árbol y él tuvo que bajarse, yo me quedé en el caballo y él le agachó la cabeza al caballo para pasar por debajo del árbol, después se subió y pasamos una quebrada del pueblo que se llama la Yaguilga, la pasó con el caballo. Imágenes de ese tipo es que tengo. Bueno, 5 años de edad, queda usted solamente con su madre. Hablábamos fuera de cámara que la situación económica no era la mejor en esa época, en ese entonces. Sí, digamos que inicialmente pues estábamos bien, ¿no? Pero mi mamá quedó como administradora de los bienes, que eran pocos, una casa bastante antigua y una finca, pero cuando tenía 15 años, debido a la sucesión que se empezó, mi mamá perdió la administración de esos bienes. Nos tuvimos que ir de la casa, que fue bastante difícil para mí, sobre todo por el dolor de mi mamá, ¿no? Bueno, entonces desde pequeño como que usted adquirió cierto carácter, ¿no? Las situaciones que vivió le llevaron a adquirir carácter. Sí, yo recuerdo mucho un profesor que tuvimos en el colegio del pueblo, decía que las dificultades son ventajas, que bien aprovechadas esas dificultades lo pueden a uno formar, ¿no? Sin necesidad de dármelas yo creo que uno no puede dárselas de sufrido, siempre hay gente que vive en unas condiciones mucho peores, mucho más difíciles, pero sí ciertamente eso después uno lo agradece, ¿no? De no haber tenido todo fácil y que esas dificultades pues le ayudaron a uno como a coger más peso y a formarse también en el plano humano y a ser de pronto más sensible ante las necesidades y las situaciones difíciles del común de la gente. Revisando su hoja de vida, presidente, antes de llegar a la entrevista, pues me doy cuenta que realmente usted es una persona que se ha preparado mucho en el tema intelectual. Cuéntenos esa historia, ¿cómo sale Mateo Trujillo de Lagrado y logra paso a paso, digamos, pues su carrera profesional, especializaciones no solamente aquí en Colombia, sino también fuera del país? Sí, Belsi, digamos que a partir de esa situación que vivimos económica, la única forma que yo vi fue consagrarme en cuerpo y alma a ganarme una beca, y fue así que como que tomé el hábito de disciplina, de perseverancia, y me logré ganar la beca Andrés Bello. En el Lagrado. En el municipio, creo que quedé de tercero en el departamento, y fue eso lo que me volvió como la esperanza de poder estudiar. Me presenté como desde pequeño quería ser político, creo que desde los 9 años de que tengo uso de razón. No me diga que fue personero del colegio también. Sí, fui personero a los 9 años. Yo no sé si fue eso precisamente lo que me animó, porque recuerdo que me sacaron de la escuela en hombros y me llevaron a la casa y me tuvieron que, incluso recuerdo mucho que como no me veían, me tuvieron que subir a un andén para poder dar el discurso. Desde ese entonces me ha tocado utilizar ese tipo de estrategias. En ese momento dijo, esto es lo mío. Yo creo que sí, desde por allá tenía ese bichito, y entonces usualmente los políticos o son abogados o son economistas. Por eso me presenté a Derecho en la Universidad Nacional en Bogotá y a Economía en los Andes.
En ambas pasé, pero había una carrera que se llamaba Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, que combinaba no solamente el derecho y la economía, sino también administración, ciencia política, diplomacia. ¿En qué universidad? Esa es en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, ¿y cómo llegó ahí al Externado de Colombia? Presenté el examen de admisión, pasé, recuerdo una anécdota, bueno, que muy particular, me recuerdo mucho, que yo llegué y era el único que no tenía traje de corbata, sino que un amigo me ha prestado una chaqueta que incluso me quedaba muy grande, era de gamuza. ¿Llegó con ropa prestada? Llegué con ropa prestada a la entrevista y recuerdo que a los que estaban conmigo, muchos de ellos niños de colegios de los mejores del país. Además que es el externado, ¿no? Sí, entonces llegaban así, pero cuando llegué, debido a que me gustaba mucho en el pueblo leer periódicos y todo eso, entonces me inspiré y hablé y recuerdo que fui el único de ese grupo que entrevistaron ahí que finalmente pasó. E incluso estaba una profesora, una académica muy reconocida, Vilma Zafra, que llegó a ser incluso ministra de Relaciones Exteriores encargada, que cuando me fui a despedir les di la mano y tumbé el vaso que estaba sobre la mesa. Tú te podrás imaginar el color de mi cara y hasta aquí llegó mis ansias de entrar, pero yo creo que me dieron la cara de muerte y dijeron, no, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, dile a la señora allí a la cafetería que te dé un trapito y tal, y bueno, afortunadamente pasé y empecé a estudiar en el externo. Qué bueno conocer algo de la vida del presidente del Consejo de Neiva, Mateo Trujillo. Nosotros vamos a una pausa. Al regreso continuaremos con nuestro invitado el día de hoy aquí en Entrevistados. Si desean realizar alguna pregunta, si desean comunicarse con nosotros, las redes sociales aparecen en pantalla. Escríbanos. Ya volvemos. Aquí continuamos en Nación TV, el canal de televisión regional del departamento del Huila. Estamos en Entrevistados. Hoy hablamos de actualidad política. Mi invitado es el presidente del Consejo de Neiva, Mateo Trujillo. Bueno, presidente, ya hablamos en nuestro primer capítulo de su vida, de dónde es Mateo Trujillo, de su preparación, que desde los 9 años le picó el bichito de la política, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿cómo toma la decisión de decir voy a ser candidato al Consejo de Neiva? Es una historia larga, pero Vamos a resumirla porque el tiempo es corto. Para resumirla, básicamente, yo llegué a apoyar digamos, el proceso o el proyecto en ese entonces del candidato Rodrigo Lara, me le presenté. Recuerdo que le pedí a una instrumentadora quirúrgica que si me podía averiguar el número de él, me lo consiguió. Lo llamé, le dije que estaba interesado, hubo como buena química y me dijo que regresara a Alemania a terminar mi maestría y que apenas terminara, que me esperaba para ayudarle en su equipo. El hecho de que yo haya empezado a trabajar en la campaña, conociendo gente, líderes de la ciudad, y adicionalmente escribía en un periódico local una columna donde hablaba con bastantes argumentos, de manera independiente, sobre muchos temas de la ciudad, hizo que mucha gente como que me dijera, oiga Mateo, ¿por qué no se lanza al consejo? Mire que una persona como usted haría una buena labor y necesitamos gente así. Y bueno, me empezaban por todas formas, de todas maneras, a tratar como de convencerme y bueno, empezamos a hacer un sondeo, vimos que sí había como posibilidad y bueno, acá afortunadamente logramos llegar. Bueno, llega usted con la idea de hacer una política diferente, ¿no? De salir de ese molde en el que está, pues digamos, la política en una ciudad como Neiva. ¿Y qué se encuentra en la corporación, ya siendo elegido concejal y bueno, ya habiendo asumido la presidencia de la corporación? Sí, digamos que pues para nadie es un secreto que en Colombia en general prevalece el clientelismo. La forma de hacer política es clientelista, no se ven ciudadanos como sujetos de derechos, sino personas prácticamente pordioseros o limosneros a los que hay que hacerle un favor para que voten por uno y eso hace que las instituciones sean muy débiles. El valor de lo público, de lo colectivo en Colombia sea muy débil y que tenemos mafias que prácticamente se dedican a vivir de lo público, gente que solo sabe vivir de lo público. Por eso ya mucha gente habla del 10% que por ley en un contrato le tienen que dar a un servidor público, dicen por ley.
O sea, ya lo han vuelto prácticamente normal y la gente ve eso como algo normal. Pero digamos que ese privilegio que yo tuve o esa... yo me siento muy bendecido, digo siempre, el hecho de haber podido ir a Alemania a estudiar allá. En esa maestría tuve la oportunidad de hacer un trabajo, una consultoría en Brasil con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y hacer un semestre de intercambio en Estados Unidos. Digamos que esa experiencia también como que me permitió ver que en Colombia nos hace falta mucho, o sea, que hay países que efectivamente viven muy bien. Allá tuve la oportunidad de hablar con chilenos, costarricenses, europeos, que obviamente pues tienen otro contexto, pero hay países de acá que nos han demostrado que si la política se logra limpiar, dignificar, elevar el nivel, profundizar la democracia, pues podríamos estar viviendo mucho mejor, y eso es lo que siempre me ha motivado a entrar a la política y lo que motivó tratar de prepararme muy bien antes de entrar para estar en capacidad de contribuir a un movimiento con liderazgo colectivo a empezar a que nuestro país ande mejor. Bueno, si hablamos de Mateo Trujillo como presidente, bueno, y como concejal, no podemos dejar de hablar o dejar de mencionar que desde que usted llega al consejo, pues empiezan a suceder una cantidad de cosas, como se mencionaba en algunos medios. Bueno, llegó y aquí se armó el alboroto. No, es así. Hablemos del caso con David Cangrejo, gerente de la S. Carmen Emilia Ospina. ¿Qué ocurrió? ¿Siente usted que de alguna u otra manera quedó mal parado después de toda la situación? ¿Qué decir frente a esta situación? No, yo creo que el caso con el señor Cangrejo fue que en mi capacidad o en mi calidad de ciudadano, yo interpongo ante los entes de control, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía una serie de denuncias por el lado administrativo, disciplinario y penal, por posible intervención en política y constreñimiento al elector y el manejo financiero de la ES, una ES que es una entidad pública de salud que antes de él llegar estaba presentando una utilidad operacional bastante alta, y desde el momento que él es elegido empieza a presentar una utilidad operacional negativa. Desafortunadamente esas denuncias que presenté de manera formal, de manera seria, con las respectivas pruebas, se intentó como proyectar o dar la sensación de que era algo personal, siendo que yo no lo conocía, nunca fui a la oficina de él. Algunas personas me decían que por qué lo hacía si era de mi propio partido. Primero tengo la duda de si es de mi partido, y segundo, así lo fuera, hombre, el partido Alianza Verde es un partido que busca precisamente dignificar la política, y mi lealtad es con los principios de ese partido, que entre otras cosas dicen, como nos enseñó Antanas Mocus, que los recursos públicos son sagrados. Algo diferente sería complicidad, que en Colombia muchas veces la solidaridad de grupos se entiende mal, ¿no? Pero entonces, Belsi, se intentó dar esa imagen de que era algo personal. Yo lo dije en este recinto, que es el único país en donde un ciudadano presenta pruebas contundentes a nuestro modo de ver y dicen que es algo personal, como que intentaban bajar el nivel o justificar lo que ha pasado de esa forma. Pero pues ya le toca a los entes de control que siguen la investigación, en la Fiscalía sigue, la Contraloría prácticamente eximió, dijo que no había pasado nada, a pesar de que los estados financieros auditados, las cifras es clara la situación, que ha empeorado la situación financiera. La personería no se ha pronunciado y confiamos en que la investigación que adelanta la Fiscalía siga su curso, y ya les corresponde a ellos decir si sí o si no. Siempre, Belsi, algo importante para aclarar, es que yo nunca me he referido a él en términos personales, sus asuntos personales, de su vida privada, solo nos hemos referido a asuntos de que él como gerente, representante legal de una entidad pública, él tiene todo el deber de informar sobre su gestión y aclarar si nos hemos equivocado en algo. Simplemente, en vez de atacarme de manera personal, que fue lo que se dedicó, lo que debió haber hecho desde un inicio era clarificar esos cuestionamientos.
Presidente, ¿por qué no estuvo usted presente en la primera oportunidad en que el señor Cangrejo llegó hasta este recinto para hablar sobre el tema sobre el que estamos hablando en este momento? Sí, de manera muy sorpresiva, antes de él pedir la reelección, él envía un sábado una nota para que lo dejen hablar al día siguiente, de un día para otro. Como es de un día para otro, no era una invitación formal. El Consejo tiene unos procedimientos que permiten que se le pueda hacer a los funcionarios públicos un control político profundo. Como era una invitación, no era un debate de control político formal, él podía hablar lo que quisiera, el tiempo que quisiera y el tema que quisiera, como efectivamente lo hizo. Más de media hora se dedicó a atacarme personalmente. Yo ese mismo día dije que me permitieran hacerle una citación formal. No estuvieron de acuerdo el día en que vino, incluso les dije que le iba a hacer, y a pesar de eso, otros concejales se adelantaron para hacer la citación formal. Extrañamente, no sé si era para bloquearme y que yo no lo pudiera citar. Después, cuando hacemos la citación formal, yo coloco primero en contexto por qué se da la denuncia, se da en un ambiente de política, de campaña electoral, pues porque lo hice en ese momento porque era presunta participación en política en la campaña. Presidente, usted entonces está de una u otra manera desmintiendo que lo que se decía de que esas diferencias como este rafe allí entre el señor Cangrejo y usted era no porque el señor Cangrejo estuviera apoyando de una u otra manera a otro candidato del mismo partido al que usted pertenece. Yo al señor Cangrejo, a diferencia de lo que ha dicho en los medios, yo nunca lo conocí, nunca fui a su oficina, nunca tuve ningún trato con él, por eso le decía que no podía ser algo personal. ¿Que usted le ofreció un bono a él, eso es falso? Afortunadamente ya conseguimos la grabación donde él dice que el problema es porque yo fui a extorsionarlo, a ofrecerle unos bonos de solidaridad, y que como no accedí, decidí colocar la denuncia. Primero, nunca he ido a la sede de él. Segundo, nunca hice bonos de solidaridad. Tercero, nunca tuve ningún tipo de contacto y la gente sabe el criterio con el que yo he obrado. ¿No esperaba usted que él fuera ratificado en su cargo, presidente? Como lo informé, para mí era como bastante evidente que debido a ese deterioro de la situación financiera de la ESE, una empresa pública de la salud, un sector que ha sido bastante golpeado precisamente por la corrupción en Colombia. Yo esperaba que la junta directiva tomara otra decisión, pero desafortunadamente las pruebas que presentamos nosotros y los cuestionamientos al parecer no se tuvieron en cuenta. Es el presidente del Consejo de Neiva, Mateo Trujillo. Los invito a una pausa, televidentes, quédense allí, que ya regresamos con más de entrevistados el día de hoy. Aquí regresamos para hablar de actualidad política, económica, social y cultural. Estamos en entrevistados. Nuestro invitado el día de hoy, el presidente del Consejo de Neiva, Mateo Trujillo. Antes de ir a comerciales estábamos hablando como de toda esa situación que se generó con el gerente de la ESE, Carmen Emilia Ospina, David Cangrejo, pero regresamos para hablar de otros temas también muy interesantes y que usted ha venido liderando junto con otros concejales de esa corporación, y es el tema de preservación, de conservación de algunos espacios, de algunos ecosistemas en la capital del departamento del Huila. ¿Cómo van esos proyectos o esas actividades en pro del medio ambiente? Sí, digamos que a raíz de la experiencia del Quimbo, el municipio del Agrado fue uno de las zonas más afectadas por este proyecto, a pesar de que al principio la gente decía de que no, que esto iba a traer desarrollo, y yo creo que hoy en día, ante las evidencias, pues es notable del impacto negativo que ha tenido, tanto a nivel ambiental como social. A eso y digamos a una conciencia ambiental, pues en campaña dijimos que íbamos a defender los humedales de la cuenca hidrográfica del río La Ceiba, y vamos a promover las zonas verdes en Neiva, que desafortunadamente no tiene. En esta labor estamos apoyando a la concejal Leila Rincón, que
es un ambientalista que de convicción y desde hace muchos años viene defendiendo estas zonas tan importantes para la ciudad y pues estamos en esa labor. Bueno, muy bonita la labor, hay que cuidar el medio ambiente, hay que preservar los humedales, pero el por qué se le permiten o se le dan permisos a constructoras para que elaboren, construyan sus proyectos, valga la redundancia, en los humedales o muy cerca a estos espacios. Esa es una de las preguntas que nosotros efectivamente nos hacemos, porque en el caso puntual del humedal Los Colores, que hemos estado defendiendo últimamente debido a la urgencia que hay de que antes de que construyan, fue que el POT ciertamente colocó una zona de protección, pero un funcionario público de la administración pasada, 3 o 2 semanas antes de terminar, se le ocurrió que a través de una circular podía cambiar el plan de ordenamiento territorial, que es una norma que tiene el nivel de acuerdo. Bueno, en este caso entonces ya el problema es que es del POT. ¿Qué habría que hacer entonces para blindar definitivamente estas áreas en la capital del departamento del Huila y no permitir que bajo la excusa de que es un humedal artificial se siga construyendo y se sigan deteriorando estos ecosistemas que se hallan en varios puntos de la ciudad? Sí, Belsi, esa es la tarea que nosotros tenemos ahora y que ya estamos trabajando con un grupo de voluntarios, de ciudadanos, de neivanos que nos quieren apoyar en esta labor, y es como este año posiblemente vamos a empezar la discusión del nuevo plan de ordenamiento territorial. Tenemos que tener en cuenta esos elementos para lograr proteger todas estas zonas de manera integral. Pero más que la norma, en general yo creo que en Colombia es muy importante la movilización social, la protesta. Concejal, usted llegó en compañía de otros líderes y en compañía de la concejala Leila también, frente a las instalaciones de una de estas constructoras. Llegaron allí gritando arengas, pidiendo, exigiendo la presencia de la persona encargada de esa empresa. Un video rodó a través de redes sociales, se volvió viral. ¿Qué decir frente a esa situación? ¿Con qué fin ustedes llegaron allí? ¿Qué respuestas obtuvieron? Sí, digamos que utilizando o haciendo uso de nuestros derechos como ciudadanos de protesta, llegamos a pedirle a la constructora, dado que algunas acciones legales que se han hecho no habían logrado parar el intento de construir cerca del humedal, llegamos directamente con la población, con la ciudadanía a la que nos debemos, a pedirles que por favor reflexionaran, que vieran que en Neiva, una ciudad bastante caliente, pues necesitamos estos espacios que tienen un control bioclimático y que además surten, como ya lo dije, el acueducto, el río, Las Ceibas, que es de donde saca el agua del acueducto. Desafortunadamente un funcionario de manera bastante provocadora, bastante grosera, llegó a tratar de atropellar, y pues eso es lo que se refleja en el video. En el video, sí. Bueno, después de eso, usted me corrige si no estoy en lo correcto, con esas mismas personas fue que quedaron de reunirse con el alcalde de Neiva. ¿Fue la misma constructora o eran delegados de otra empresa? Sí, fue la misma constructora. Bueno, ¿qué pasó con ese encuentro? ¿Por qué no se dio ese encuentro? ¿Por qué no se sentaron alcalde, representantes de la constructora, concejales y comunidad? ¿Por qué nunca se realizó? Digamos que al principio el alcalde trató de propiciar ese encuentro. Nosotros le habíamos pedido un encuentro primero con nosotros para que supiera los argumentos. Desafortunadamente no se dio. Cuando llegamos con asesores nuestros y sobre todo con la comunidad. Nosotros como representantes de esa comunidad pues no tenemos nada que ocultarle. Nos dijeron que no podíamos entrar con estos representantes de la comunidad. Y entonces yo dije que si no era con ellos, me daba pena, pero no entraba. Entramos, pero los dueños y los representantes de la constructora, que sí tenían muchos asesores, dijeron que no, y el alcalde dijo que a raíz de eso pues no se hacía la reunión. O sea, no realizaron la reunión porque los representantes de la constructora exigían que la comunidad no estuviera presente. Querían, en algún momento, una señora que estaba ahí dijo que quería reunirse solo con profesionales, que como lo manifesté al alcalde, a mí me parece eso también una falta de respeto.
Yo creo que esa no es el modo, no es la forma. Yo creo que en Colombia algunos funcionarios y algunos sectores obran siempre con una soberbia y una prepotencia cuando se les pide que cumplan simplemente lo mínimo. Toda empresa tiene una función y una responsabilidad ambiental y social. Nosotros reconocemos obviamente la contribución económica que hacen estas empresas legales a la economía, pero hoy en día hay mayor conciencia de que se debe proteger el medio ambiente. Si no protegemos el medio ambiente, no podemos estar hablando de desarrollo. Esa idea de desarrollo, de que supuestamente echando cemento a todo y deteriorando el medio ambiente, esa idea es una idea subdesarrollada, está siendo revaluada en todo el mundo, y con mayor razón lo debemos hacer en Neiva, que es una ciudad pues, que presenta los problemas, por ejemplo, de que debería tener 15 metros cuadrados de espacio público por habitante y solo tiene 2.7. Tenemos un déficit de espacio público eficiente para todos los ciudadanos. Bueno, aquí podríamos pasar muchos más minutos dialogando con el presidente del Consejo de Neiva, pero desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Antes de irnos, concejal, usted habla de hacer política, una buena política. ¿Cómo hacer una buena política entre tanta politiquería? Es difícil, no es fácil, Belsi, pero yo creo que la ciudadanía está despertando. Los colombianos estamos despertando y debemos despertar, y para eso se necesita mucha coherencia. A veces nos quejamos de que los políticos son corruptos, pero entonces el político que no me hace un favor, que no me ayuda a hacer tráfico de influencias, que no me consigue un contrato y no me da la cuota, que no me da el puesto, nos quejamos de eso, entonces a veces nos contradecimos. Yo creo que a los políticos que quieren moverse fuera de esa política tradicional también tenemos que apoyarlos, y nos tienen que exigir también, porque es la única forma en que vamos subiendo el nivel. En mi caso, pues estoy muy contento de haber llegado finalmente a lo que siempre soñé, desde pequeño tenía ese sueño. Ha sido una experiencia muy satisfactoria porque a pesar de ser poco tiempo, pues he aprendido mucho, y la cercanía con la comunidad, el conocimiento de la ciudad, de muchos problemas que uno antes solo los veía desde afuera, pero ya empieza a ver desde dentro la cosa pública, y bueno, muy entusiasmado con un grupo excepcional, es lo que más me siento orgulloso. La gente que nos está apoyando son jóvenes comprometidos con el cambio que necesita Colombia, y eso me anima mucho, y bueno, esperamos poder contribuir con muchos proyectos y muchas ideas y cambios de fondo, de profundidad a la ciudad. Muchos éxitos, presidente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Belsi, muchas gracias a ti, y un saludo a todos los televidentes. Televidentes, muchísimas gracias. A ustedes los espero en una próxima oportunidad aquí en Entrevistados, un espacio para hablar de actualidad en diferentes ámbitos de la información. Un abrazo para todos y no olviden ver la reemisión de este programa a las 9 de la noche.